Mi nombre es Isabella Whitaker. Tengo 32 años y vivo en Seattle, Washington. Mi hermana Brooke levantó su copa de vino con una sonrisa que, de entrada, parecía normal, pero yo la conocía demasiado bien. Era esa sonrisa previa al golpe. Estábamos en la cena del domingo, la misma de cada semana, en la misma mesa, una mesa que, irónicamente, yo llevaba años pagando. Por Isabella, dijo, con una dulzura exagerada, casi pegajosa. Sus ojos se movieron rápido hacia nuestros padres, como buscando aprobación antes de rematar. ¿Qué es que es tan obvio?, continuó. ¿Dónde están tu esposo y tus hijos? Ah, cierto, no tienes. Las risas no fueron escandalosas. Y eso fue lo peor. No hubo carcajadas fuertes, no hubo sorpresa, solo una risa baja, educada, casi automática por parte de mi madre, y una media sonrisa de mi padre, como si aquello fuera una broma inofensiva. Para ellos, lo era. Para mí, no, mi tenedor se quedó suspendido a medio camino entre el plato y mi boca. 7 años. 7 años pagando sus cuentas. Cubriendo la hipoteca. Evitando que perdieran esa misma casa en la que ahora yo era el chiste de la noche. Bajé la cuchara con calma. El pequeño golpe contra el plato de cerámica sonó más fuerte que cualquier palabra en esa habitación. No levanté la voz. No lloré. Solo la miré directo a los ojos. ¿Y tu dinero, Brooke? Pregunté, con una calma que ni yo sabía que tenía. Ah, cierto, yo te he estado manteniendo hasta hoy. El silencio que cayó en ese momento no terminó esa noche. Porque eso no fue un final. Fue el principio de todo lo que vino después. Pero antes de contarte cómo todo cambió por completo, dime desde dónde estás viendo esto. Y si alguna vez te has sentido subestimado por tu propia familia, quédate, porque esta historia es para ti. Mi nombre es Isabella Whitaker. Tengo 32 años. Vivo en un departamento limpio, tranquilo, con vista a una pequeña área verde en Seattle. Soy investigadora de experiencia de usuario, UX Researcher. En pocas palabras, estudio cómo la gente usa páginas web y aplicaciones, y encuentro formas de hacerlas más fáciles, más claras, más humanas. Soy buena en mi trabajo, porque soy buena encontrando problemas. Detectando patrones. Viendo lo que otros ignoran. Mi vida en Seattle es estable. Me despierto a las 6:30 de la mañana. Preparo café. Lo tomo mientras leo las noticias. 2 veces por semana voy a clases de yoga. Tengo un pequeño grupo de amigos cercanos. Salimos a cenar, hablamos de trabajo, de citas que no funcionaron, de la nueva serie que todos están viendo. Es una vida simple. Es la vida que construí. Pero hay otra mitad de mi vida, una que nadie en Seattle ve. Esa mitad pertenece a mi familia en Tecoume. Está a 1 hora al sur por la primera 5, pero se siente como otro mundo. Mi familia se reduce a 3 personas. Mi madre. Se retiró antes de tiempo. Hace 5 años tuvo una cirugía de corazón. Fue un susto terrible. Se recuperó, pero nunca volvió a trabajar. Dice que el estrés sería demasiado. Mi padre. Se hace llamar consultor. Antes trabajaba en ventas, hasta que lo despidieron hace 7 años. Según él, estaba harto de trabajar para otros. Iba a empezar su propio negocio. Mandó imprimir tarjetas. Todavía están guardadas en una caja en su oficina. Sigue esperando llamadas que nunca llegan. Y luego está Brooke. Mi hermana tiene 28 años, y es influencer de moda. Eso significa que se toma fotos con ropa, que muchas veces yo pago, y las sube a internet. Tiene 5,000 seguidores.
Dice que no es suficiente para ganar dinero de verdad. Siempre repite que está a una publicación viral de volverse exitosa. Todo empezó hace 7 años, cuando mi padre perdió su trabajo. Yo acababa de recibir mi primer gran ascenso. Tenía 25 años. Estaba orgullosa. Emocionada. Fui a casa para contarles. Mi madre estaba en silencio. Inquieta. Mi padre estaba sentado en su sillón, mirando la televisión, apagada. Me ascendieron, dije, con una sonrisa que poco a poco se fue desvaneciendo. «Qué bueno, Isabella», respondió mi madre, retorciendo sus manos. «Hoy llamó el banco. Tenemos 2 meses de retraso en la casa». Mi padre ni siquiera me miró. «Ya no valoran la experiencia», murmuró. 30 años trabajando, y me reemplazan por un niño. Los miré. El miedo en los ojos de mi madre. La vergüenza silenciosa de mi padre. «Puedo ayudar», dije. Se suponía que sería algo temporal. 1 mes, quizá 2, hasta que mi papá se recuperara. Les envié dinero para la hipoteca. Solo esa vez. Pero al mes siguiente fueron los servicios. Luego el pago del auto. Después, el supuesto negocio de consultoría necesitaba una página web. Gastos de inversión, decía él. Y entonces mi madre enfermó. La cirugía de corazón fue aterradora. Recuerdo la sala de espera del hospital. El silencio pesado. El tiempo que no avanzaba. Brooke lloraba, pero no conmigo. Lloraba frente a su teléfono, tomándose fotos, publicando historias con mensajes sobre la importancia de la familia. Mi padre simplemente parecía viejo. Cansado. Yo fui quien habló con los doctores. Yo firmé los documentos. Yo entendí lo que realmente estaba pasando. Y también fui la que vio las facturas. El seguro no cubría todo. Ni siquiera cerca. «¿Qué vamos a hacer, Kissy?», susurró mi madre, apretando mi mano con debilidad. «No te preocupes», le dije. «Yo me encargo». Así que pedí un préstamo. Y configuré transferencias automáticas cada mes. Un fondo. Un fondo de apoyo familiar. Brooke fue la última pieza que terminó de cerrar ese círculo. Había dejado la universidad. Según ella, el sistema apagaba su creatividad. Regresó a casa con un plan, o más bien, con muchas ideas sueltas. Iba a ser estilista, diseñadora, influencer, todo al mismo tiempo. Pero en la práctica, su vida era una cadena interminable de emergencias pequeñas y sorprendentemente caras. «Oye, sis, ¿me ayudas solo esta vez?». Se me venció el seguro del carro. «Kissy, necesito una laptop nueva. La mía ya no corre el programa de edición, es por mi carrera». «Oye, ¿me puedes transferir?». «Ya se venció la renta, papá dijo que tú lo cubrías». Claro, porque ella no vivía en casa. Tenía un departamento moderno, bonito, en una zona de moda a unos minutos de ahí. Durante mucho tiempo no entendí cómo lo pagaba. Hasta que un día revisé mis estados de cuenta, y lo entendí todo. Yo lo pagaba. Durante 7 años mantuve ese sistema funcionando. 7 años repitiéndome la misma historia. Así son las buenas hijas. Así son las buenas hermanas. Somos familia, nos apoyamos. Pero el apoyo siempre iba en una sola dirección. Yo trabajaba. Ellos gastaban. Yo ahorraba. Ellos tomaban. Con el tiempo, me convertí en la responsable. Isabella es tan responsable. Lo decían como si fuera un cumplido. Pero no lo era. Sonaba más como un puesto de trabajo. Como un rol del que no podía salir.
como una jaula invisible. Dejé de salir con gente. ¿Cómo iba a explicarle a alguien mi situación? ¿Cómo iba a decirle que mi salario no era realmente mío? Tenía 32 años, y seguía atada a la casa de mi familia, a sus deudas, a sus decisiones. Siempre estás trabajando, me decía mi amiga Sara en Seattle. Deberías divertirte un poco. Solo estoy ocupada, respondía yo. Pero la verdad era otra. Estaba ocupada sosteniendo todo. Sosteniendo el piso, para que mi familia pudiera caminar tranquila encima de él. Vivía en un departamento limpio, silencioso, pero mi mente nunca estaba ahí. Siempre estaba en Tecoume, revisando mi cuenta bancaria, esperando el siguiente mensaje, la siguiente llamada, el siguiente solo esta vez. Antes creía que eso era amor. Mantener las luces encendidas. Evitar que los demás se hundieran. Pero con cada viaje a esas cenas de domingo, empecé a ver la verdad. Yo no los estaba salvando de ahogarse. Yo era el agua, y también era el bote, y también era la única persona sacando el agua una y otra vez. Mientras ellos simplemente flotaban. El trayecto a Tecoume siempre era igual. Salía de mi tranquilo vecindario en Seattle, tomaba la primera al 5, y sentía como ese nudo en el estómago se apretaba poco a poco. 1 hora de camino, si el tráfico cooperaba. Nunca cooperaba. Y eso me daba demasiado tiempo para pensar. Pensar en la semana. En las cuentas que había pagado. En los mensajes que ignoré, y en los que no pude ignorar. Mija, ¿puedes recoger mi medicina? Y compra la cara, la que sí funciona. Tuve una buena llamada hoy, decía mi papá. Las cosas se ven mejor, por cierto, ya se venció el gas. Y sí. Mi carro está haciendo un ruido rarísimo. ¿Me prestas tu AAA? Yo respiraba hondo. Me repetía que debía ser paciente. Que debía ser comprensiva. Eran mi familia. Era mi responsabilidad. Pero ya no se sentía como responsabilidad. Se sentía como una condena. Llegaba a la casa donde crecí. La pintura ya empezaba a descarapelarse en algunas partes. Hice una nota mental para arreglarlo. 2 años antes yo había pagado un techo nuevo. Abría la puerta con mi vieja llave. El olor siempre era el mismo. Un ligero perfume floral de mi mamá, café viejo, y el pulidor que mi papá usaba para los pisos de madera. «Ya llegó Isabella», gritaba mi madre desde la sala. Entraba. Ella estaba en el sillón, viendo algún programa de remodelaciones. Mi papá en su sillón de siempre, con el periódico o fingiendo leerlo. Brooke en la mesa, con el celular en alto, buscando el ángulo perfecto para su comida o para ella misma. «Hola», decía yo. «Llegas tarde», respondía Brooke, sin siquiera levantar la vista. «Tráfico», murmuraba. Siempre llevaba algo. Una botella de vino bueno. Un postre de una panadería elegante. Lo dejaba en la cocina, y entonces comenzaba el ritual. Primero, mi mamá. «¿Cómo te sientes, ma? ¿Y tu corazón?» «Ay, ya sabes», decía, suspirando con esa mezcla de cansancio y resignación. «Estoy muy fatigada, y la medicina nueva me deja peor. Y es carísima». Esa era mi señal. «No te preocupes por eso, ma. Yo me encargo». Luego, mi papá. «¿Cómo va el trabajo?» «Prometedor», decía, doblando el periódico. «Tengo a un cliente grande casi cerrado. Pez gordo. Solo hay que invertir un poco, cenas, reuniones, ya sabes cómo es esto. Mi turno otra vez. Dime si necesitas algo».
Así se habla, decía, dándome una palmada en el hombro. Y finalmente, Brooke. ¿Qué hay de nuevo? Ay, mi vida, suspiraba como si cargara el mundo. Una marca quería colaborar conmigo, pero solo ofrecían producto gratis. O sea, saben quién soy. Yo merezco pago. Es tan difícil, suena complicado, respondía yo. Pero bueno, decía de repente, animándose. ¿Viste la bolsa que te etiqueté en Instagram? Mi cumpleaños es el próximo mes, ahí te encargo. Yo solo asentía. Yo sonreía, y luego empezaba a ayudar. Ponía la mesa. Le echaba la mano a mi mamá con la comida. Siempre preparaba lo mismo, pollo al horno, puré de papa y ejotes de lata. Nada cambiaba. Nunca. Nos sentábamos. Y yo escuchaba. Ellos hablaban de sus vidas, de sus problemas, de ese gran plan que siempre estaba por suceder, pero nunca llegaba. Mi papá hablaba de esa llamada importante que, según él, podía pasar cualquier día. Mi mamá hablaba de sus medicinas, de los vecinos, de un nuevo doctor que quería consultar, otro gasto más. Brooke hablaba de eventos, seguidores, colaboraciones que no aceptaba porque no estaban a su nivel, y pleitos absurdos con otras influencers. Y yo, simplemente estaba ahí. Porque ellos nunca preguntaban por mí. No de verdad. A veces lo intentaba. De verdad lo intentaba. El proyecto de mi equipo salió esta semana, dije una noche. Fue un éxito, mi jefe está considerando promoverme. Ah, qué bueno, hija, respondió mi mamá, pasándome el puré. Oye, ¿ya te dije que el techo del cuarto de visitas otra vez tiene una gotera? Creo que la compañía que contrataste hizo mal trabajo. Y en ese momento, me hacía chiquita. Mi logro, algo que en cualquier otro lugar sería motivo de orgullo, ahí se sentía pequeño. Egoísta. Irrelevante. Otra vez intenté compartir algo. Estaba pensando en hacer un viaje, tal vez a Costa Rica, dije, con cuidado, como si pidiera permiso. Mi papá soltó una risa seca. Qué padre, gastar dinero en viajes mientras tu familia apenas se mantiene a flote. No es así, yo tengo mis propios ahorros. Interrumpió Brooke, riéndose. ¿Qué es eso? Mejor inviértelos en mí, Easy. Una cámara nueva cambiaría toda mi carrera. Después de cenar, siempre era lo mismo. Yo lavaba los platos. Mi mamá decía que sentía el corazón acelerado. Mi papá tenía que revisar correos importantes. Y Brooke no podía ayudar porque apenas se le estaban secando las uñas. Así que me quedaba sola en el fregadero. El mismo fregadero frente al que había estado toda mi vida. Tallando platos. Escuchando sus risas desde la sala. Ellos formaban un círculo completo. Y yo, siempre estaba afuera, viendo desde lejos. La casa estaba llena de fotos. En la chimenea, en las paredes del pasillo, recuerdos por todos lados. Las coronas de concursos de Brooke. Little Miss Tecoume a los 6 años. Su graduación de preparatoria. Brooke en eventos de moda, posando. Mi papá estrechando la mano de algún político local. Mis padres el día de su boda. Pero no había ni una sola foto mía. Ni una. Sí, salía en fotos familiares, claro. Al fondo, en una esquina, sonriendo como parte del decorado. Pero no había mi graduación universitaria. No había mi primer departamento. No había nada que contara mi historia. Era como si mi vida solo existiera para sostener la de ellos. Cuando terminaba de lavar los platos, me secaba las manos, tomaba mi bolsa. Ya me voy, decía.
Ya, respondía mi mamá, sorprendida, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. Mi papá siempre me acompañaba a la puerta. Y esa era la peor parte. Ponía su mano en mi hombro, con esa seriedad que usaba cuando quería sonar importante. Gracias por mantener todo en orden, Isabella, decía en voz baja. Eres una buena hija. Eres la fuerte. Contamos contigo. Yo asentía. Lo sé, papá. Salía. Me subía al coche. Y manejaba de regreso a Seattle, en silencio, en la oscuridad. Me repetía que eso era amor. Que eso era familia. Pero al entrar a mi propio estacionamiento, a mi propio espacio, la verdad siempre aparecía. No era amor. Era culpa. Era obligación. Era un patrón en el que me habían entrenado. Y cada domingo, yo regresaba directo a él. Pero ese domingo fue distinto. La sensación de pesadez empezó desde temprano. Me despertó. El aire en Seattle estaba frío, limpio, pero yo me sentía cargada, como si algo dentro de mí ya no encajara. Era 1 de mes. El día en que se descontaba la hipoteca de mi departamento, y el día en que salía la transferencia para mi familia. Ese mes, la cantidad era mayor. Brooke había tenido reparaciones urgentes en su coche. La licencia del negocio de mi papá necesitaba renovación. El copago de las medicinas de mi mamá había subido. Tuve que sacar dinero de mis ahorros. De mis ahorros reales. El fondo de Costa Rica. Ese fondo casi estaba vacío. Cuando me subí al coche, ya no me sentía paciente. Ya no me sentía comprensiva. Solo, cansada. Un cansancio profundo. De esos que se meten en los huesos. 7 años acumulados, pesando al mismo tiempo. Conduje hacia Tecoume. Puse un podcast sobre cómo construir buenos hábitos. Me pareció un chiste. Llegué a la casa. El olor de siempre, café viejo, pollo al horno. Mi estómago se apretó. Ya llegó. Y gritó mi mamá. Brooke estaba en la cocina, intentando encontrar el ángulo perfecto para una selfie, con el vino que yo acababa de traer. Está increíble esto, Izzy, dijo. Pero no me hablaba a mí. Le hablaba a su teléfono. Mi hermana tiene un gusto espectacular, escribió mientras subía el video. Mi papá seguía en su sillón. Izzy, ¿mucho tráfico? Normal, respondí. Dejé mi bolsa. La cena fue igual que siempre. Mi mamá quejándose de los vecinos. Mi papá hablando de un campo de golf prometedor que había visitado, llamándolo networking. Y yo, en silencio. Comiendo sin ganas. Moviendo el puré de papa en el plato, sin realmente probarlo. Estás muy callada, dijo mi mamá, frunciendo el ceño. ¿Te sientes bien, hija? Estoy bien, solo cansada, respondí. Brooke soltó una risa ligera, sin despegar los ojos del teléfono. ¿Cansada de qué? ¿De tu trabajo aburrido? ¿De tu vida aburrida? Brooke, compórtate, dijo mi mamá, pero sonriendo. ¿Qué? Brooke finalmente levantó la mirada hacia mí. Es la verdad. Deberías venir a uno de mis eventos. Siempre estás trabajando. Que es buena idea, agregó mi mamá. Isabella, necesitas salir más. A lo mejor así por fin conoces a alguien, remató Brooke, con esa voz afilada que usaba cuando sabía que estaba lastimando. Le estaba encantando. Tenía público. Yo me quedé mirando mi plato. Pero no se detuvo. Aunque bueno, ¿a quién llevarías? Continuó. No es como que tengas a alguien.
Sentí la mirada de mi papá sobre mí. Esa media sonrisa, esperando el golpe final. Y entonces pasó. Brooke levantó su copa de vino, el mismo vino que yo había comprado. Por Isabella, dijo, con una dulzura falsa, casi burlona. ¿Es tan evidente? ¿Dónde están tu esposo y tus hijos? Hizo una pausa mínima. Ah, cierto, no tienes. Las risas llegaron, suaves, contenidas. La risa baja de mi mamá. El pequeño resoplido de mi papá. Para ellos, era gracioso. Para ellos. Brooke era ingeniosa. Mi tenedor quedó suspendido en el aire. Todo se detuvo. El podcast sobre hábitos. Mi cuenta bancaria. El fondo vacío de Costa Rica. Los 7 años. 7 años. Todo cayó encima de mí en ese instante, silencioso, pesado. Y lo entendí. Yo no era hija. No era hermana. Era un cajero automático. Y encima, el chiste. Bajé la cuchara. El sonido fue pequeño, pero atravesó la habitación. La sonrisa de mi mamá desapareció. Mi papá se enderezó un poco en su silla. La mueca de Brooke se quedó congelada. No grité. No lloré. Ni siquiera levanté la voz. Solo la miré directo a los ojos. ¿Y tu dinero, Brooke? Su expresión cambió apenas. ¿Qué? Tu dinero, repetí, tranquila, firme. Para tu renta, tu coche, tu ropa, tu teléfono, ¿dónde está? Giré ligeramente la cabeza. Miré a mi mamá. Luego a mi papá. Ah, claro, dije con claridad absoluta. Yo los he estado manteniendo, a todos ustedes. Volví a mirar a Brooke. Hasta hoy. El silencio que cayó esta vez, no se parecía a ningún otro. Era denso. Pesado. Lleno de todas las palabras que nunca dije. Brooke abrió la boca, pero no salió nada. Su rostro se quedó pálido. Mi mamá se llevó la mano al pecho. Isabella, qué cosa tan horrible de decir. Sí. Pregunté sin apartar la mirada. ¿Es mentira? Espera un momento, intervino mi papá, usando esa voz de experto, de autoridad. Estás alterada. No sabes lo que dices. Sé perfectamente lo que digo. Isabella, su tono se endureció. Discúlpate con tu hermana. Lo miré. Al hombre que había sostenido durante 7 años. Al mismo que sonreía cuando me humillaban. No. Me levanté. La silla raspó el piso con un sonido brusco, casi violento. Ya terminé. No expliqué más. No hacía falta. Había terminado con la cena. Con los viajes. Con los insultos. Con las cuentas. Había terminado con todo. Isabella, siéntate, ordenó mi papá. Tomé mi bolsa. No te atrevas a irte, dijo, alzando la voz. No puedes hacer esto, Isi, gritó Brooke, entrando en pánico. La renta se vence. La miré. Eso suena como tu problema, Brooke, no el mío. Isabella. Mi mamá rompió en llanto, ahora sí real. Somos tu familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me detuve en la puerta. Me giré lentamente. Los 3, parados ahí. Por primera vez, no solo había enojo. Había miedo. ¿Qué han hecho por mí? Pregunté con calma. ¿Qué han hecho por mí últimamente, además de tomar? Nadie respondió. Abrí la puerta. Te estás cometiendo un gran error,
gritó mi papá. Salí. No azoté la puerta. La cerré, despacio, con firmeza. Y en ese momento, todo empezó. El camino de regreso a Seattle fue un borrón. La primera 5 era solo una fila interminable de luces rojas y blancas. Empezó a llover. El mundo afuera se volvió difuso, como si alguien lo estuviera borrando poco a poco. Pero dentro de mí, todo estaba en silencio. No lloraba. No temblaba. Al principio, no sentía nada. Y luego, sentí todo. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 7 años, y por fin la hubiera soltado. La voz de Brooke, ¿dónde están tu esposo y tus hijos? La risa de mis padres. Y mi propia voz, hasta hoy. Todo se repetía en mi cabeza una y otra vez. Y una parte de mí gritaba, regresa. Discúlpate. Arregla esto. Lo arruinaste todo. Pero otra parte, más profunda, más silenciosa. Sabía que no había nada que arreglar. Esa voz, esa que me gritaba que regresara, que pidiera perdón, esa era la parte de mí que ellos habían construido. La hija buena. La responsable. La que siempre sostenía todo. Pero había otra parte, una más pequeña, más silenciosa, una que llevaba años olvidada, ignorada, casi apagada. Y esa voz susurraba algo completamente distinto. Eres libre. Cuando llegué a mi departamento, no encendí la luz. Me quedé de pie, en la oscuridad, mirando por la ventana el skyline de Seattle. La lluvia resbalaba por el vidrio, como si el mundo estuviera llorando por mí o tal vez limpiándose. Ese departamento, limpio, tranquilo, seguro. Ese lugar que yo pagaba con el dinero que ganaba en un trabajo en el que era buena. Esa era mi vida. Y yo la había estado regalando. Poco a poco. Mes a mes. A personas que ni siquiera me veían. A personas que se reían de mí. Y entonces llegó el enojo. Pero no fue un enojo explosivo. No fue gritos ni lágrimas. Fue un enojo frío. Claro. Preciso. El enojo de los hechos. El enojo de los números. Caminé hacia mi escritorio. Encendí la lámpara. Pero no abrí directamente la página del banco. Fui al archivero. Tenía una carpeta. Decía, familia. Siempre me dije que era para impuestos. Pero sabía la verdad. La había guardado para algún día. La había guardado para esta noche. La saqué. Era gruesa. La abrí y extendí los papeles sobre el escritorio. 7 años de estados de cuenta. Tarjetas de crédito que yo había pagado. Copias de cheques. Transferencias. Pruebas. Tomé una libreta y un bolígrafo. Y empecé a sumar. Yo era investigadora. Sabía encontrar patrones. Sabía seguir la evidencia. La hipoteca de la casa en Tecoume. $2,000 al mes durante 3 años, hasta que una vez no pude pagar y me reclamaron, así que empecé a cubrirla completa, sin fallar. Total, más de $40,000. El negocio de mi papá. 2,000 para la página web. 500 para el club de golf de networking. 5,000 en inversión inicial, que desaparecieron sin dejar rastro. Total, 8,500. Los gastos médicos de mi mamá. Copagos. Tratamientos alternativos que el seguro no cubría. Total, más de 13,000. Y luego. Brooke. La más constante. La más insistente. Su renta, 900 al mes durante 2 años. Sus reparaciones del coche, miles. Su laptop para editar,
800. Eventos, inversiones en su carrera, miles más. Y luego estaban los pequeños gastos. ¿Me mandas 50 para gasolina? Necesito Super Easy. Se venció mi teléfono. Dejé de contarlos. Era demasiado. Me quedé mirando los números. Y sumé solo los grandes. $84,000. 84,000 pesos. El aire se me atoró en el pecho. 84,000. Podría haber comprado un coche nuevo. Podría haber dado el enganche de una casa mejor. Podría haber viajado a Costa Rica 10 veces. Podría haber tenido ahorros, futuro, opciones. En lugar de eso, se los di a ellos. $84,000. Y a cambio, se rieron de mí por estar sola. La ironía dolía. Porque la verdad era clara, estaba sola, por ellos. Porque me habían drenado. Mi tiempo. Mi dinero. Mi energía. No había quedado nada para nadie más. Ni siquiera para mí. Abrí mi laptop. La pantalla iluminó la habitación oscura. Entré a mi cuenta bancaria. El saldo era bajo. La transferencia familiar se había hecho esa misma mañana. Fui a la sección de transferencias. Ahí estaba. Transferencia recurrente, apoyo familiar. Programada cada 1 de mes. $2,000. Era la base. La constante. El punto de partida de todo lo demás. Mi mano temblaba. Pensé en mi mamá, en su corazón. Pensé en mi papá, en su orgullo. Pensé en Brooke, en su eterna dependencia. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? Después de todo lo que hemos hecho por ti, estás cometiendo un error. Mi dedo se quedó suspendido sobre el mouse. Y entonces, escuché otra vez la voz de Brooke. ¿Dónde están tu esposo y tus hijos? Y las risas. Esa risa baja, educada, cruel. Hice clic en administrar. Luego, en cancelar transferencia recurrente. Apareció una ventana pequeña en la pantalla. Simple. Limpia. Casi perfecta, aunque yo habría diseñado el botón de otra forma. ¿Estás segura de que quieres cancelar esta transferencia? 7 años. $84,000. Las risas. Moví el cursor. Hice clic en sí. La pantalla se actualizó. La línea desapareció. Un solo clic. El gesto más silencioso que había hecho en mi vida. Pero se sintió como una explosión. Como si hubiera cortado el lazo que me había estado ahorcando durante años. Cerré la laptop. Me quedé sentada en el escritorio, rodeada de papeles. De pruebas. De verdad. La lluvia ya había parado. La ciudad estaba en silencio. Y por primera vez, mi departamento no se sentía como una parada temporal. No era solo el lugar donde dormía antes de regresar a mi verdadera responsabilidad. Se sentía como hogar. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Y vi mi reflejo en el vidrio. La mujer que estaba ahí no era la misma. No era la hija perfecta. No era la estable. Era alguien más. Alguien libre. El lunes después de esa cena. Fue el día más largo de mi vida. Me desperté antes de que sonara la alarma. Por un segundo, uno solo, maravilloso, no sentí nada. Solo la luz gris de Seattle entrando por la ventana de mi habitación. Silencio. Pero entonces, mi teléfono vibró en el buró. 6:01 de la mañana. Y ese nudo en el estómago regresó.
No necesitaba ver la pantalla para saber qué era. Era 1 de mes. El día en que la hipoteca debía pagarse. El pago, que yo había cancelado. Miré el teléfono. Un rectángulo negro. Inofensivo por fuera, pero se sentía como una bomba a punto de explotar. Ni lo mires, me dije. Levántate. Haz café. Ve a yoga. Pero no pude. Estaba paralizada. El teléfono vibró otra vez. Y otra. Y otra. Una lluvia de mensajes. Finalmente lo tomé. La pantalla iluminó la habitación oscura. El primer mensaje era de mi mamá. 6:01 de la mañana exactos. Dija, ¿pasó algo? La hipoteca no se pagó. El banco acaba de mandar una alerta. Seguro es un error. Llámame, por favor. Seguro es un error. Esa frase no era inocente. Era una prueba. Me estaba dando la oportunidad de corregirlo. De disculparme. De regresar al papel de siempre. Mis dedos no se movieron. El segundo mensaje, mi papá. Olvidaste la transferencia de la casa. 5 palabras. Sin saludo. Sin por favor. Solo una orden. Olvidaste. Como si yo fuera una niña que no sacó la basura. La arrogancia, la costumbre. Me revolvió el estómago. Él no estaba preocupado. Estaba molesto. Incomodado. El tercero. Brooke. Easy, ya se venció la renta. ¿Me transfieres? El casero está insoportable. Ni siquiera sabía. No tenía idea de lo que había pasado la noche anterior. O tal vez no le importaba. Seguía en su mundo, en su rutina, en su egoísmo cómodo. Para ella, era simple, es 1 de mes. Se le pide dinero a Easy. Siempre funcionaba. Hasta ahora. Dejé el teléfono. Me levanté. Fui a la cocina. Preparé café. Me quedé viendo cómo el agua caía lentamente por el filtro. Gota, gota, gota. El teléfono empezó a sonar. Mamá. Lo dejé sonar. 1, 2, 3. Buzón. Mis manos temblaban apenas. Apreté la taza caliente entre mis dedos. Yo era la fuerte. Tenía que serlo ahora. Volvió a sonar. Papá. No contesté. Otra vez, buzón. Después. Brooke. Lo silencié. No quería escucharla. Me metí a bañar. Dejé que el agua caliente cayera sobre mi espalda. Como si pudiera lavar la culpa. Tienes 32 años, me repetí. No eres una niña. No hiciste nada malo. Pero mi corazón latía con fuerza. Demasiada fuerza. Me vestí para el trabajo. Un blazer gris. Un poco de rímel. Me miré en el espejo. Pálida. Como un fantasma. Revisé el teléfono antes de salir. Era un muro de notificaciones. Isabella, esto no es gracioso. Tienes que llamar al banco. ¿Y si perdemos la casa? ¿Estás enojada por lo que dijo Brooke? Era broma. Estás exagerando. No estoy jugando, mi papá. Tienes 1 hora para arreglar esto. 1 hora. Easy, contesta. Necesito el dinero. En serio. ¿Por qué me ignoras? Apagué el sonido. Guardé el teléfono en mi bolsa. Y salí. En el autobús, miré por la ventana.
Todo el mundo parecía normal. Personas yendo a sus trabajos, a sus rutinas, sin saber que yo acababa de volar en pedazos toda mi vida. Llegué a la oficina. Me senté. Intenté concentrarme. Tenía un reporte que entregar. Abrí el archivo. Pero las palabras no tenían sentido. Había activado no molestar, pero aún podía ver cómo la pantalla se encendía cada pocos segundos. Mensajes. Llamadas perdidas. Más mensajes. No pude más. Guardé el teléfono en el cajón. Y sobreviví la mañana. A la hora de la comida, no comí. Salí a caminar. Necesitaba aire. Cuando regresé, abrí el cajón. Y lo sentí de inmediato. El tono había cambiado. En la mañana era confusión. Ahora era pánico. Y sabía que lo siguiente sería enojo. 10 llamadas perdidas de mi mamá. 8 de mi papá. 12 de Brooke. Había mensajes de voz. Me puse los audífonos. Presioné reproducir. Primero, mi mamá. Su voz era delgada, quebrada, húmeda. Isabella, ¿cómo pudiste? Después de todo, tu papá está destrozado. ¿Nos estás haciendo daño? ¿Me estás haciendo daño a mí? ¿Eso quieres? ¿Lastimar a tu madre? Estás siendo cruel, muy cruel. Lo borré. Luego, mi papá. Su voz, grave, tensa, casi un gruñido. Vas a contestar este teléfono. Ahora. ¿Me oyes? No sé qué crees que estás haciendo, pero este jueguito se terminó. Vas a llamar, vas a pedir disculpas y vas a enviar el dinero. Esto no es una petición. Es tu familia. Eliminar. Y luego. Brooke. Su voz, un grito agudo, desesperado, casi histérico, y sí, hablo en serio. Gritaba la voz de Brooke en el buzón. Mi casero me está escribiendo. ¿Qué se supone que le diga? No puedes hacer esto. Me estás arruinando la vida. Lo borré. Y entonces cometí el error de abrir los mensajes. Ahí estaba. El enojo había llegado. Eres una hija desagradecida, mi papá. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te criamos. Te dimos de comer. Nos debes. Nos debes, mi mamá. Tienes un buen trabajo gracias a nosotros. Siempre apoyamos tus sueños. Espero que estés feliz, Brooke. Me voy a quedar sin casa por tu culpa. Deslicé el dedo por la pantalla. Mensaje tras mensaje. Nos debes. Después de todo lo que hicimos por ti. Mi dedo empezó a sentirse entumido. Después de todo lo que hicieron por mí, ¿qué habían hecho realmente? Habían cumplido con lo básico. Me alimentaron. Me dieron un techo, hasta los 18 años. ¿Y por eso, yo debía pagarles toda la vida? Apoyamos tus sueños. Mi sueño era estudiar. Conseguí becas. Pedí préstamos. Préstamos que aún estaba pagando. Ellos no pusieron ni $1. No apoyaron mi sueño. Simplemente, no lo estorbaron. Volví a ver el mensaje de mi papá. Eres una hija desagradecida. No respondí. No escribí nada. Me quedé sentada en mi escritorio, en una oficina vacía. A lo lejos escuchaba la aspiradora del personal de limpieza en el pasillo. Y yo, en silencio. No contesté ni un solo mensaje. No respondí ni una sola llamada. El silencio era mi única herramienta. La única respuesta que me quedaba. Regresé a casa.
Preparé algo sencillo de cenar. Encendí la televisión. Pero mi teléfono no dejaba de iluminarse. Era como una estrella muriendo, colapsando sobre sí misma. Entonces hice algo diferente. Tomé capturas de pantalla. Los mensajes de mi mamá. Los de mi papá. Los de Brooke. Abrí mi computadora. Entré a la carpeta donde guardaba todo. Los $84,000 en pruebas. Creé una subcarpeta nueva. La nombré Consecuencias. Guardé ahí las capturas. Yo era investigadora. Sabía que los datos se guardan. Y en el fondo, una parte de mí ya entendía algo importante. Esto no era una discusión. Era una guerra. Y no había terminado. La semana siguiente fue silencio. Después del primer día de llamadas constantes y mensajes furiosos. Todo se detuvo. Y de alguna forma, fue peor. El silencio era pesado. Era como un aire contenido. Como la calma antes de una tormenta. Yo seguí con mi rutina. Fui al trabajo. Fui a yoga. Pagué mis propias cuentas. Pero me sentía como caminando en una cuerda floja. Esperando el siguiente golpe. Llegó el viernes por la noche. Un solo mensaje. No era individual. Era un grupo. Papá. Mamá. Brooke. Y yo. El mensaje era de mi papá: ven a casa el domingo. 5 de la tarde. Tenemos que hablar. No era una invitación. No era una disculpa. Era una orden. Tenemos que hablar. Pero él no quería hablar. Quería dar un sermón. Quería volver a ponerme en mi lugar. Mi primer impulso fue decir que no. Responder con un simple, estoy ocupada. O no, gracias. O simplemente ignorarlo. Pero sabía que no podía. Si no iba, esto no terminaría nunca. Seguirían los mensajes. Las llamadas. Tal vez hasta aparecerían en mi departamento. Tenía que ir. Tenía que enfrentarlos. Y tenía que terminar esto, donde empezó. El sábado me preparé. Pero no como antes. No fui al salón. No compré ropa nueva. Fui a mi escritorio. Abrí la carpeta, familia. Y empecé a imprimir. Estados de cuenta con la transferencia mensual de apoyo. Historial de transferencias para Brooke. Cheques para el negocio de mi papá. Recibos de los tratamientos de mi mamá. Todo. Lo metí en una carpeta simple. Sin etiqueta. Sin adornos. Solo evidencia. La guardé en mi bolsa. Y el resto del día, solo respiré. Le dije a mi amiga Sara que estaba haciendo limpieza profunda. Y en cierto sentido, no era mentira. El domingo fue diferente. No sentí miedo en el camino. No sentí ese nudo en el estómago. Esta vez, yo no era la víctima. No era la hija perfecta. No era el cajero automático. Era solo Isabella. Una mujer de 32 años, yendo a una reunión. Manejé hacia Tecoume. No puse música. No escuché podcast. Solo el sonido del camino. Llegué a la casa. La pintura seguía cayéndose. Nada había cambiado. Abrí con mi llave. Entré. El olor, el mismo de siempre. Café viejo y juicio. Y ahí estaban. Colocados, como si fuera un escenario. Mi papá en su sillón grande. El juez. Mi mamá en el sofá, con las manos apretadas, sin mirarme.
y Brooke, al otro lado, deslizando el dedo en su teléfono. O fingiendo hacerlo. Esto no me importa, estoy aburrida, pero su pierna temblaba sin parar. Yo me quedé de pie, en medio de la sala. No me senté. Hola, dije. Mi papá señaló la silla frente a él. Siéntate, Isabella. Lo miré, tranquila. Estoy bien de pie. Mi voz salió tranquila. Ni siquiera tembló. Mi papá tomó aire despacio, como si estuviera ensayando paciencia. El hombre razonable, el jefe de la familia. Hemos tenido una semana difícil, dijo. Ah, sí. Respondí. La mía estuvo bien, tranquila, de hecho. Mi mamá se tensó. Brooke dejó de mover el teléfono. Tu madre, continuó mi papá, bajando la voz, tiene un problema del corazón. El estrés al que la ha sometido es inaceptable. Mi mamá alzó la mirada. No podemos vivir así, Isabella, somos una familia. Lo sé, respondí. Entonces, ¿por qué? Exigió mi papá. ¿Por qué dejar de ayudar ahora, después de tantos años? Lo miré fijamente. ¿De verdad no sabes por qué? Soltó una risa corta, incrédula. ¿Por un chiste? ¿Vas a destruir a tu familia por un chiste? Negué con la cabeza. No fue un chiste. Fue la verdad. La única verdad que alguien ha dicho en esta casa en años. Su expresión se oscureció. Se acabó esta tontería, dijo con firmeza. Hoy mismo. Vas a pedirle perdón a tu madre. Vas a pedirle perdón a tu hermana, y vas a reactivar esa transferencia. Lo observé. Ese hombre que todavía creía que podía ordenarme. No. ¿Qué? Repitió, como si no hubiera escuchado bien. No. Respiré profundo. No es ayuda si se espera. No es apoyo si se exige. Eso se llama obligación. El silencio fue total. Podía escuchar el reloj en la repisa, tic-tac, tic-tac. Brooke soltó una risa corta, desagradable. «Guau», dijo, levantando la mirada. «Mira nada más, alguien ya encontró carácter». Giré hacia ella. Había estado esperando ese momento. «Te burlas de mí, Brooke», dije, sin elevar la voz. «Pero llevas 7 años viviendo de mí. Tienes 28 años, y yo he estado pagando tu renta como si fuera tu segundo padre. Tú. Y gritó, con el rostro encendido. «Ya basta», rugió mi papá, golpeando el brazo del sillón. «Cuida tu tono. Estás en mi casa, y nosotros somos tus padres». Se puso de pie, tratando de imponerse. De intimidar. Pero yo no me moví. No retrocedí. Lo miré directo a los ojos. El respeto se gana, papá, no se exige. El silencio después de eso fue absoluto. Su cara se puso roja. Abrió la boca, pero no salió nada. Era un hombre acostumbrado a mandar, o al menos a fingir que lo hacía. Y por primera vez, alguien le dijo que no. Mi mamá se mecía ligeramente en el sillón. «Isabella, por favor», susurró. Pero fue Brooke quien rompió el momento. Estaba furiosa. Arrinconada. Se levantó, con el teléfono en la mano como si fuera un arma. «Te crees mejor que nosotros, ¿verdad?», escupió. «Con tu gran trabajo en Seattle, y tu departamento perfecto. Si nosotros no eres nada. Somos tu familia, somos los únicos que te van a querer». Casi sonreí. Era tan predecible. «No, Brooke», dije, mirándola fijo. «Sin ustedes no sería nada».
Hice una pausa. Y sería más rica. Metí la mano en mi bolsa. Saqué la carpeta. Caminé hasta la mesa de centro, la misma donde mi mamá siempre insistía que usara portavasos. La dejé caer. El golpe seco del papel resonó más fuerte que cualquier grito. ¿Qué es esto?, exigió mi papá. Tu tarea, respondí. Mi investigación. Brooke, curiosa, se acercó. Ábrela, le dije. Deslizó el cierre. Sacó la primera hoja. Era el historial de transferencias. Su rostro pasó de rojo a blanco. ¿Qué es esto?, susurró. Cada dólar que te he enviado, dije. Tu renta, tu coche, tu ropa, tus cafés, todo está ahí. Miré a mi papá. La siguiente página es tu negocio de consultoría. $8,000 en inversión. Luego a mi mamá. Y lo tuyo también está ahí, ma, tratamientos que el seguro no cubrió, medicinas, todo. Guardé silencio. Los dejé ver. Los dejé leer. Los números. Las fechas. La evidencia. Hice las cuentas, dije finalmente, con voz clara, fría. Dejé de contar lo pequeño, la despensa, la gasolina, los préstamos de $20. Solo conté lo grande. Me enderecé. $84,000. Mi mamá soltó un jadeo. Se llevó la mano al pecho, esta vez sí parecía real. Brooke se quedó paralizada. Mi papá no decía nada. Miraba los papeles. Miraba la verdad. Les di $84,000, continué. Y a cambio, se rieron de mí porque no tengo esposo. Tomé aire. Esta era la parte más difícil. ¿Sabes qué?, dije al final, rompiendo ese silencio pesado. Yo no tenía problema con ayudar. De verdad que no. Porque ese era mi papel. La hija responsable. La que sostiene todo. La que mantiene las luces encendidas. Yo estaba haciendo mi trabajo. Hice una pausa. Hasta que el trabajo cambió. Metí la mano en mi bolsa una vez más. Saqué otra hoja. Estaba doblada. No la puse sobre la mesa. Caminé directo hacia mi papá y se la extendí. No la tomó. ¿Qué es eso?, preguntó, con la voz áspera. Es del banco, respondí. Me llegó hace 3 días. La carpeta de consecuencias me había hecho pensar, así que decidí revisar mi historial crediticio. Eso era lo que decía. La verdad era otra. El banco me había llamado por un pago atrasado. Es un aviso, continué. Sobre un préstamo con garantía hipotecaria. Mi mamá dejó de mecerse. ¿Un préstamo? Uno que, aparentemente, yo firmé como codeudora hace 6 meses. Lo miré directo a los ojos. Sacaste un préstamo sobre esta casa y falsificaste mi firma. El color se le fue por completo. Se quedó gris. Eso es ridículo, balbuceó. Debe ser un error del banco, un malentendido. Sí, respondí. Porque el banco no lo ve así. Ellos lo llaman fraude. Desdoblé el papel. Le mostré la firma. Su intento torpe, tembloroso, de escribir mi nombre. No sé quién crees que eres, empezó, alzando la voz, tratando de recuperar control. Sé perfectamente quién soy, lo interrumpí. Soy la persona a la que le robaste. Isabella. Mi mamá rompió en llanto, ahora sí sin control. Solo lo hicimos para proteger la casa, la tubería iba a reventar, no queríamos molestarte.
estabas tan ocupada. La miré. Las lágrimas, los pretextos, todo tan ensayado. No evitaron molestarme, mamá, me robaron. Volví a mirar a mi papá. Contabas con que yo lo arreglara. Como siempre. Contabas con que fuera la hija buena, y simplemente pagara. Nunca pensaste que lo descubriría. Doblé de nuevo el papel. Respiré profundo. Así están las cosas. Tienen 30 días. Se quedaron inmóviles. Y no para pagarme, aclaré. No quiero su dinero. No lo tienen. Di un paso atrás. Tienen 30 días para sacar mi nombre de ese préstamo. Refinancien, vendan la casa, no me importa. Pero mi nombre desaparece. Dejé que las palabras pesaran. ¿Y si no? Y dijo mi papá en voz baja, como una amenaza. Lo miré sin parpadear. Si no, mi abogada presenta una denuncia por fraude. Y créeme, le va a encantar enseñarle a la policía esta carpeta, y todos los mensajes de esta semana. Silencio. Completo. Total. Hermoso. Los tenía. Mi mamá lloraba abiertamente. No podemos, nos vamos a quedar sin casa, eso, respondí, ya no es mi problema. Me di la vuelta. Caminé hacia la puerta. Mi mano tocó la perilla. Siempre contaron con que yo arreglara todo, dije, sin voltear. Esta vez, no. Abrí. Salí. Cerré la puerta. Y no miré atrás. Las 2 semanas siguientes fueron la verdadera prueba. Después de irme, esperaba más mensajes. Más enojo. Más súplicas. Pero no hubo nada. Un silencio total. Ensordecedor. Les di un ultimátum. Acusé a mi propio padre de un delito. Y aún así, nada. Empecé a dudar. ¿Había exagerado? ¿Me había pasado? ¿Y si simplemente me estaban ignorando? Contraté a una abogada. Primero solo una consulta. Luego le pagué un anticipo. Le entregué los documentos del préstamo, el aviso del banco. Es una falsificación clara, dijo, con tono profesional. No pueden pelear esto. Pero mi familia no era racional. Vivían de orgullo y excusas. Y tenía miedo. Miedo de que mi papá fuera lo suficientemente necio como para retarme. De que yo tuviera que cumplir mi palabra. De que tuviera que denunciarlo. De mandar a mi propio padre a la cárcel. ¿Tenía la fuerza para eso? Esas 2 semanas, no dormí bien. Me sentaba frente a la ventana, viendo las luces de la ciudad reflejadas en el agua. Tomaba té, demasiado té. Pensaba en mi infancia. Buscaba recuerdos buenos. Mi papá enseñándome a andar en bicicleta. Mi mamá haciéndome sopa cuando estaba enferma. Pero incluso esos recuerdos se sentían diferentes ahora. Eran normales. Lo mínimo. ¿Eso valía $84,000 y una firma falsificada? La llamada llegó un martes por la mañana. Estaba en mi escritorio. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Contesté. Isabella era mi abogada. Hola, dije, con la boca seca. Ya quedó. ¿Qué? Ya quedó, repitió. El departamento de fraude del banco lo contactó. No peleó. Admitió la falsificación para liberarte. Tenía que hacerlo. A los bancos no les gusta que les mientan. Sentí que el aire se detenía. Tu nombre está limpio. Ese préstamo ya no es tu problema. Me quedé en silencio,
sosteniendo el teléfono. Isabella, ¿sigues ahí? Sí, susurré. Tragué saliva. ¿Y ellos? Hice una pausa. ¿Qué va a pasar con ellos? Y el banco está forzando la venta de la casa, dijo mi abogada con tono firme. Con eso van a cubrir el préstamo original y el nuevo. Van a tener que pagar lo que deben. Pero eso ya no es asunto tuyo. Hizo una pausa. Tú estás libre. Tu historial crediticio está limpio. Estás libre, Isabella. Colgué. Me quedé de pie en mi escritorio. Caminé hacia la ventana grande de la oficina. La ciudad estaba ahí, viva, moviéndose como si nada hubiera pasado. Pero para mí, sí había pasado todo. Se había terminado. Simplemente, se había terminado. 7 años. El peso en los hombros. El nudo en el estómago. El miedo constante al 1 de mes. Todo desapareció. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, en silencio. Me sentía vacía. Pero era una clase de vacío diferente. Un vacío limpio. Como una hoja en blanco. Como un espacio que por fin podía llenar con algo mío. Esa noche, llegué a casa. No abrí la computadora para revisar cuentas. Serví una copa de vino. Buena. De esa que siempre me daba culpa comprar. Me paré frente a la ventana de mi departamento. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, como pequeños destellos flotando. Levanté la copa. Por los finales, dije al cuarto vacío. Y por los comienzos. Y por la paz. Y por primera vez en 7 años. Respiré completo. Sin peso. Sin miedo. Al día siguiente entré en línea. Abrí mi cuenta de ahorros, la que era solo mía. Reservé un vuelo a Costa Rica. 2 semanas. Sin reembolso. Sin explicación. Un mes después, regresé. Bronceada. Descansada. Y con una habilidad cuestionable para surfear. Iba manejando hacia la casa de mi amiga Sara, en un suburbio al norte de Tecoume. Tomé una salida equivocada. Y de pronto, estaba en una calle que conocía demasiado bien. Bajé la velocidad sin pensarlo. Ahí estaba. La casa de mi infancia. Y en el jardín, un letrero enorme de se vende. Propiedad del banco. Una franja roja cruzaba el anuncio. Me quedé en el coche. Mirando. Esperaba sentir algo. Triunfo. Rabia. Dolor. Pero no sentí nada de eso. Solo claridad. No era mi casa. Era solo una construcción. Madera. Deuda. Historia ajena. Y entendí algo importante. Cuando construyes tu comodidad sobre el sacrificio de alguien más, no dura. No es una base. Es un castillo de naipes. Y siempre cae. Puse el coche en marcha y me fui. Sin mirar atrás. Pasaron 3 meses. Costa Rica fue solo el inicio. Empecé a salir con alguien. Empecé a invertir en mi retiro. Empecé a hacer cosas normales, de adultos normales, que no están sosteniendo a nadie más. Estaba construyendo mi vida. No había escuchado nada de ellos. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni un intento. Y eso, en parte, me aliviaba. Pero en otra parte, me hacía sentir como si hubiera perdido una familia. Un día llegó un mensaje. De un número desconocido. Isabella, soy mamá. Cambié de teléfono.
Estamos en un departamento pequeño. Estoy cocinando. Vamos a hacer una última cena antes de que Brooke se vaya. Por favor, solo una cena. Mi corazón dio un salto absurdo. Por favor. Mi primer impulso fue decir que no. No hay nada que decir. No hay nada que arreglar. No hay nada que buscar ahí. Pensé en ignorarlo. En bloquear el número. Pero había algo en ese mensaje, diferente. No había exigencia. No había culpa. Solo. Por favor. Y antes de que Brooke se vaya. Sentí curiosidad. No fui por culpa. Fui porque necesitaba ver. Necesitaba cerrar ese capítulo con mis propios ojos. La dirección era en una zona vieja de Tecoume. Un edificio de departamentos con un letrero de vacante parpadeando. Toqué la puerta. Mi mamá abrió. Se veía distinta. Más delgada. Más cansada. El cabello con canas visibles en las raíces. Pero sonrió. Una sonrisa pequeña, real, agotada. «Viniste», dijo. «Hola, mamá». El departamento era diminuto. 2 cuartos. Muebles viejos. Desparejados. Olía a pasta. Mi papá estaba en una mesa pequeña, leyendo el periódico. Levantó la mirada. Ya no era el juez. Solo era un hombre viejo. «Isabella», dijo. «Papá». Brooke estaba en un sillón gastado, empacando una caja de cartón. Usaba uniforme. Una playera azul con el logo de Best Buy. Levantó la mirada. Sin maquillaje. Sin personaje. «Hola, Isi», «Hola, Brooke». «¿Te vas?», pregunté. «Sí», respondió mientras cerraba la caja con cinta. «Me voy a Portland. Un amigo me va a rentar un cuarto. Voy a transferirme a la tienda de allá». «Ya veo». Mi mamá se movió rápido. «La cena está lista. No tenemos mesa, pero podemos comer aquí». Sirvió espagueti en platos de cartón. Nos sentamos. Ellos en el sillón. Yo en una silla floja. Silencio. Nadie gritaba. Nadie fingía. Nadie actuaba. Solo estábamos ahí. Comiendo. Era incómodo. Triste. Pero real. Al final, dejé el plato. Tenía que decir lo que había venido a decir. «Me alegra que estés trabajando, Brooke», dije. Levantó la mirada, sorprendida. «Está pesado, pero es dinero». «Me da gusto que estés bien, mamá». Ella asintió. Tenía los ojos húmedos. Aquí vamos saliendo», susurró. Respiré hondo. «Y no vine a pelear», dije, mirando a los 3. «Y tampoco vine a arreglar nada». Hice una pausa. «Solo vine a decirles cómo van a ser las cosas a partir de ahora». Me miraron en silencio. «No los estoy sacando de mi vida», continué. «No quiero eso. Siguen siendo mi familia». La cara de mi mamá se iluminó apenas, como si por un segundo hubiera esperanza. Pero levanté la mano. Pero el banco se cerró. Silencio. Nunca más voy a ser su red de seguridad. Nunca más voy a ser la que sostiene todo. Los miré uno por uno. Soy solo yo ahora. Giré hacia mi papá. Y si te caes, te levantas solo. A mi mamá. Si hay una emergencia, van a tener que encontrar otra forma. A Brooke. Eres adulta. Y ahora vas a tener que actuar como una.
Esperé. Esperé gritos. Esperé enojo. Esperé lágrimas. Pero no llegó nada de eso. Mi papá asintió lentamente. Por primera vez, sin poder, sin orgullo. Solo comprensión. Lo sabemos, Isabella, dijo. Lo sabemos. Mi mamá lloraba, pero asintió también. Brooke bajó la mirada hacia su uniforme azul. Lo sé, Izzy, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo. El silencio no se sintió como guerra. No se sintió como victoria. Se sintió como entendimiento. Me levanté. Tengo que irme. Mi mamá me acompañó hasta la puerta. No me abrazó. Solo me miró. Te ves bien, Isabella, dijo suavemente. Te ves feliz. Lo estoy, respondí. Esa noche, manejando de regreso a Seattle, no sentí tristeza. No sentí enojo. Bajé el vidrio. El aire frío me pegó en la cara. Era limpio. Nuevo. Y por primera vez, pensé en todos los años que había perdido. Todo el dinero. Todo el tiempo. Toda la vida que había intentado comprar a cambio de amor. Y entendí algo muy simple. Soltar no es perder. Es recuperar. Me di cuenta de que el amor no es sacrificio. No el tipo de sacrificio que me pidieron. El amor es respeto. Y el respeto tenía que empezar conmigo. Tenía que empezar con decir, basta.